¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Bendiciones para todos. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor a todos los que pertenecen al canal y a los que están llegando. Les pido el favor que se suscriban al canal si considera que estas enseñanzas son de bendición para su vida, y quisiera seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de este canal, y por eso necesitamos su colaboración, suscribiéndose al canal, dándole like a la campanita para que le llegue el contenido, si es de su agrado, por supuesto, y un like, un me gusta, no le cae mal a nadie. Entonces, estamos contentos de ver que el canal ha ido creciendo por su colaboración, por su ayuda, y el algoritmo de YouTube pues lo está promoviendo, y eso nos ha ayudado estos días mucho también a que muchas personas encuentren el canal. Cuando alguien entre, ingrese a internet, a YouTube y buscan, es fácil que el algoritmo lo muestre por el hecho de que hay más personas suscribiéndose a él. Hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con Dios como tal. Quiero hablar de una palabra poderosa que hay en la Biblia, que he querido compartir por mucho tiempo, y he estado preparando ese tema precisamente para hablar del yo soy. Yo soy. Quiero hablar del yo soy. Usted pensará que le voy a hablar de mí, de nuestro ego y todo eso, porque a eso también se le dice yo, el yo. Pero hoy quiero hablar del yo soy de la Biblia. Aparece en la Biblia, la palabra yo soy aparece 272 veces. La mayoría de ellas se refiere al Dios eterno, al único y soberano Dios. En el Antiguo Testamento, llamado como Jehová de los ejércitos, y en el Nuevo como Jesucristo, que se identificó también con esa frase. Quiero retomar desde el momento en que Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, porque usted sabe ya que Moisés vio una zarza ardiendo, y no era raro que las zarzas ardieran, pero lo que era extraño era que la zarza no se consumía. Él intenta llegar hasta ese lugar para ver esa gran visión, y pues, oh sorpresa, escucha una voz que le habla por su nombre. Él se asusta. Inmediatamente él, que no conocía a Dios, no había tenido un encuentro personal con Dios, él supone que debe ser Dios, el Dios del que le había hablado su madre adoptiva. Y a pesar de que él venía de ser entrenado para ser el príncipe de los egipcios, de pronto tenía en su corazón por allí muy guardado esa idea de Dios que le habían dicho que había. Entonces lo vemos por lo menos en Éxodo capítulo 3, el verso 6. Cuando él llega a la zarza, la voz le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso está en Éxodo 3:6. Ahí es donde ocurre el evento aquel. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Se identificó de esa manera, y usted puede saber que en ese pasaje, en algunas Biblias trae, en la Biblia, en la referencia, en la parte de abajo, dice: esto equivale al nombre de Dios. Recuerde que el nombre de Dios en ese tiempo era impronunciable. No había quien lo pronunciara porque es impronunciable. Ahí aparece el tetragramatón, ¿sí? Las letras estas, consonantes que aparecen sin pronunciación, de la cual pues siempre se ha hablado mucho en la Biblia. Ese tetragramatón siempre ha sido una expresión de sorpresa para muchos, porque pues no tiene una pronunciación. Nadie ha podido pronunciar esas palabras, ya que están carentes de vocales, es decir, no tienen vocales, y por esa razón no tienen pronunciación.
Yo quiero leerla aquí en las Escrituras, abrir mi Biblia y mirar dónde aparece en mi Biblia, porque algunas Biblias lo traen en la referencia, en la parte baja de la Escritura. Aquí por lo menos aparece, donde aparece el tetragramatón, o sea, las 4 consonantes que son YHWH. Y ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés. No tiene pronunciación. Pero aquí explica, dice, el nombre Jehová representa el nombre divino, que aquí se relaciona con el verbo haya ser. Es decir, lo que pasa es que el nombre Jehová, según la Biblia, no era el nombre de Dios. Y muchos aquí es donde se asustan aquellos que creen que el nombre de Dios es Jehová, y el nombre de Dios nunca fue Jehová. La palabra Jehová fue una traducción del nombre de Dios. Fue una traducción de ese tetragramatón, porque como los traductores no tenían cómo pronunciar, entonces ellos quisieron poner, bueno, ¿cómo traducimos esto? Y ahí es donde vienen esas traducciones que tenemos del nombre, y una de ellas es Jehová, pero no es el nombre de Dios. Esa es una traducción hecha por los escritores o por los traductores de la Biblia, que querían como traducir ese nombre a fin de que el pueblo pudiera pronunciar el nombre de Dios. Pero recuerde esto, en el tiempo antiguo no se podía pronunciar el nombre del Señor en vano. No se podía pronunciar en vano, y por eso había ese temor de poder dar una traducción o una interpretación a ese tetragramatón, una interpretación correcta, para no ir a pronunciar el nombre de Dios en vano. Ahora bien, de ahí salen muchas traducciones. Esta es una. Jehová es una traducción de ese tetragramatón, sin ser el nombre de Dios. Simplemente es una interpretación que los traductores de la Biblia le dan al texto a fin de que se pueda pronunciar. Otros, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, en la Biblia llamada católica, en esa se tradujo fue Yahvé. No se tradujo Jehová, sino Yahvé. Y equivale a la misma traducción del tetragramatón para ellos, para el pueblo católico. Lo pronuncian como Yahvé. Y hay otras versiones donde se traduce Señor, porque dando a entender que ese tetragramatón, que es el nombre del eterno Dios, entonces unos lo tradujeron Jehová, otros lo tradujeron como Yahvé, otros lo escribieron. Siempre en las Biblias aparece la palabra Señor, aunque la palabra Señor es tiene que ver más con la traducción griega. Por eso es que en el Nuevo Testamento aparece mucho la palabra Señor en reemplazo de la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque está traducido, el Nuevo Testamento ha sido traducido del griego, mientras que el Antiguo fue traducido del hebreo. Estas son unas cositas que son sencillas y uno las aprende estudiando algo acerca de la teología, y aprende esto, lo que tiene que ver con la traducción. Pero algo que siempre nos ha quedado es que el nombre de Dios nunca fue Jehová. Ahora, cuando uno dice eso, hay gente fanática que dice, uy, mire, es una blasfemia. Ninguna blasfemia. El nombre de Jehová es una traducción del tetragramatón, que no tenía pronunciación. Pero en realidad, como Dios se identificó a Moisés, es como está ahí. Porque Dios se le identificó así a Moisés, sencillo. Moisés tenía miedo, tenía susto de ir, él no quería asumir esa misión. Él no quería cumplir con esa misión, porque recuerde, hace poquito él viene de allá huyendo, porque lo van a matar, porque han descubierto que él había matado a uno de los egipcios que maltrataba al pueblo. Viene huyendo, y huyendo se encuentra en Madián con unas pastoras, las hijas de Jetro, que eran pastoras, dirigían el rebaño, y ahí es donde él se entabla y termina siendo pastor de ovejas, de haber sido entrenado para ser un guerrero, para ser un faraón. Ahora termina siendo pastor de ovejas. ¿Y por qué él termina en eso? Porque Dios lo está preparando. Dios tiene un propósito con él desde niño,
y quizá desde antes de nacer lo tenía ya preparado para ese trabajo. Y por eso lo que le falta es aprender a pastorear. Lo que le falta es aprender a dirigir un rebaño. Y ahí aprende y está en la práctica en ese momento, cuando está dirigiendo las ovejas de su suegro Jetro, que se casa con una de las hijas de Jetro, una pastora. Y bueno, en ese momento es cuando Dios ya se le presenta, como que Dios dice, bueno, ya ha llegado el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y Dios, todo lo que se hace debajo del cielo, pues tiene su hora. Eso lo dice Eclesiastés. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 explica mucho sobre ese tiempo. Y también finaliza diciendo que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a comprender todos los propósitos o los planes de Dios. Uno apenas se va dando cuenta de los propósitos de Dios cuando Dios lo va pasando por ciertas circunstancias, por ciertos lugares, y uno va aprendiendo acerca de la importancia que tiene de meterse en el propósito eterno de Dios, en el propósito que Dios tenía diseñado para uno. Inclusive desde antes que naciéramos, Dios tenía ya algo preparado para nosotros, porque Dios, cuando nos está pasando por algo, para Dios ya eso es pasado, para Dios ya es pasado, para nosotros es un presente, pero para Dios ya es pasado, porque Dios ya lo conoce, Dios ya lo vio, Dios ya lo vivió. Entonces nosotros entramos en el propósito de Dios para empezar a ver este tema que voy a empezar a disertar con ustedes y a compartir con ustedes. Es de una importancia impresionante, porque aquí es donde identificamos realmente quién es Dios, y aquí es donde nos damos cuenta que a veces estamos invocando, y nos enseñaron a invocar un Dios el cual ese no es el nombre de Dios. Es decir, el nombre de Jehová no es el nombre de Dios. Recuerde que el Señor mismo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 52 de Isaías, el verso 5 y 6 del capítulo 52 de Isaías, Dios mismo dice, él mismo dice que el mismo que hablaba iba a estar presente. Por ejemplo, el texto dice así: ¿y ahora qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Y de continuo es blasfemado mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, él va a dar a conocer su nombre, pero él mismo va a estar presente. Y esa es la razón por la cual encontramos que ha sido revelado el nombre de Jesús como el único nombre para salvación. ¿Uno cómo se da cuenta? Bueno, uno se da cuenta porque en Isaías 48 se anuncia que hay un solo Salvador y un solo Redentor. Voy a llevarlo a Isaías, capítulo 44, libro del profeta Isaías. Búsquelo si quiere en su Biblia, porque me gusta que usted observe que estamos diciendo lo que dice la Biblia. En este momento tengo en mi mano la versión Reina Valera, y la Reina Valera dice así en el capítulo 44 y el verso... Voy a leer del 7 en adelante. Dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dice el verso 8, escuchen. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él tiene ese deseo de darse a conocer al pueblo, pero el pueblo sigue sin conocerlo, y es por eso que en Isaías 52 dice de la siguiente manera en el verso 5 y el verso 6. Escuche, le voy a leer desde el 4. Porque así dijo Jehová, pero ya cuando usted escuche esta frase va a saber que ese no es el nombre de Dios. Así dijo, y en la versión original aparece el tetragramatón.
las cuatro consonantes. Pero aquí, como está traducido, dice Jehová. Porque así dice Jehová, el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Ese pueblo era el que Moisés iba a sacar. Ese pueblo que había descendido a Egipto, Dios le permitió ir allá para hacer un proceso con ellos, para hacer un trato especial con ellos. Dice, descendieron a Egipto para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Resultaron siendo esclavos. Y ahora, dice el Señor en el verso 5, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Se estaba blasfemando el nombre de Dios. Esto tiene un contexto en Romanos capítulo 2, verso 24. Lo voy a leer. Romanos 2, 24, porque ese texto tiene un contexto y es bueno ir leyendo los contextos. Romanos capítulo 2, verso 24. Dice de la siguiente manera. 2:24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo hace alusión a ese texto cuando está enseñando la palabra, diciendo que los gentiles blasfeman el nombre de Dios. ¿Cuáles eran los gentiles? Pues la gente que no conocía a Dios, como usted y yo, que no pertenecíamos tampoco al pueblo de Israel, es decir, al pueblo escogido de Dios, y entonces éramos llamados gentiles. De hecho, la Biblia dice que ya no seáis como los otros gentiles, refiriéndose a los gentiles que no conocen a Dios, pero nosotros somos una iglesia gentil, somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Vuelvo y regreso al antiguo pacto, donde encontramos que Dios tenía ese propósito de dar a conocer su nombre, porque, por supuesto, ese no era el nombre de Dios. Porque si ese fuera el nombre de Dios, Dios no estaría hablando de dar a conocer su nombre, porque ya lo conocería la gente y lo conocerían de esa manera, pero Dios no estaba acorde con esa interpretación que había dado el pueblo de su nombre. Dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Pero ahí en la original no aparece el nombre Jehová, sino que aparece las letras del tetragamatón. O sea, dice el Señor, dice Dios. ¿Sí? Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahí hay dos cosas importantes. Número uno, que él mismo iba a estar presente. Y número dos, que iba a dar a conocer su nombre. Uno dice, ¿y cuándo se cumplió eso? Recuerde que esa profecía ahí también tiene que ver con la profecía de Isaías 40, cosa que le voy a leer yo acá. Isaías 40, donde dice lo siguiente. Mire, 40, el verso del 12 en adelante. Le voy a leer el 3 de una vez. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. O sea, si usted se da cuenta, ahí él está anunciando que le prepararan camino. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esto tiene un cumplimiento en Mateo 3:3 cuando se habla acerca de Juan el Bautista, y en Marcos 1:3 y también en Juan 1:23 cuando el evangelista o el bautista Juan está dando su discurso. Él habla y se presenta como esa persona que está ya anunciada en Isaías 40. Escuche, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y él dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿A qué se refiere? Que así como él estaba anunciando su venida para darse a conocer, es por eso que Pablo reconoce
que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, él lo dice, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, ¿sí? Creído en el mundo, predicado a los gentiles. Dios, ese Dios que habló en el Antiguo Testamento se iba a hacer presente en el Nuevo, y eso es lo que encontramos. Por eso encontramos un nuevo pacto, un nuevo compromiso, una nueva alianza con el pueblo. Y él mismo dice, no como el pacto que hice con sus padres. Y la razón por la cual rompió ese pacto allá es porque ellos no permanecieron en él. Jeremías 31, del 31 en adelante lo dice. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice, yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. ¿Después de cuáles días? Después de los días que el Señor se hizo presente en la tierra. Después de esos días, Él iba a establecer su nuevo pacto, su nueva alianza. Un pacto con mejores promesas, lo dice Hebreos 8, del verso 5 en adelante hasta el 13. Un pacto mejor. Cuando uno lee esto y lee la Biblia de esa manera, uno entiende por qué hay un antiguo pacto, porque hay un nuevo pacto. Porque hay un Antiguo Testamento, porque hay un Nuevo Testamento. Y entonces le ayuda a entender al pueblo, a la iglesia, que ya no estamos bajo el antiguo, sino bajo el nuevo. Voy a regresar otra vez porque ahí estoy dando la introducción a un estudio que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con el yo soy. Regreso allí, dejando esta idea clara de qué es de lo que vamos a hablar en estos días. Voy a estar intercalando el antiguo y el nuevo pacto, pero la misión mía es revelarle a usted la palabra yo soy, dicha por Dios, que viene siendo su nombre verdadero. En ese yo soy, esa palabra yo soy el que soy, y aquí está escrito. Éxodo 3. Y ya desde el verso 6 en adelante, Moisés está mostrando su susto. Le voy a leer desde el 6 en adelante. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, porque él está asustado, temblando, tiene susto, tiene miedo. Esa voz que le habla desde ahí, él no ve nada, ve la candela que sale de la zarza, y él se postra porque escucha la voz que le habla a él. Mire, le habla en el verso 3 en adelante. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, le habló y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, se cubrió, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, dijo luego Dios, recuerde que aquí debe aparecer el tetragramatón. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Allá estaba esclavo el pueblo de Israel. Y he oído su clamor. Dios escucha el clamor. A causa de sus exactores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios quiso librarlos de la esclavitud y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, dice, y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ahí es donde está, él retiene la promesa de darles esa tierra prometida que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora ya ellos no están, pero está el pueblo, sus descendientes. Y Dios quiere cumplir su promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Sí, a veces a nosotros nos parece que se está tardando. Para nosotros parece que se tardara, pero recuerde que un día delante de Él es como 1000 años delante de su presencia. Es decir, un día para nosotros es como 1000 años para nosotros, y es un día para Él. Ok, dice ahí.
Los llevaré a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, ya Dios sabía que esa tierra que les había dado a ellos estaba habitada por estas otras tribus paganas que no eran del pueblo de Dios. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este viene huyendo y Dios lo quiere regresar allá. ¿Cómo no va a tener susto? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Escuche, ¿quién soy yo? Esa palabra es una palabra de menosprecio dentro de cada uno de nosotros. Es una palabra que nos demuestra ante el mundo y ante el que sea que estamos asustados, que tenemos miedo, que no nos valorizamos, no nos damos valor nosotros mismos, nos menospreciamos. Por eso él dijo, ¿quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo. Es decir, esto te será por señal. Cuando ya los hayas sacado, vas a estar en este monte. Y eso indica que yo te llamé. Es decir, dijo Moisés a Dios, y aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dice el verso 13. Él tiene una lógica. Dice, ellos van a dudar. Ellos van a decir, ¿quién te envió? ¿Quién fue el que te habló? ¿Yo qué les digo? Él quería saber, ¿cómo les digo? ¿Qué les digo? ¿Quién me mandó? Y respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese fue el nombre. Moisés pregunta, ¿cuál es el nombre? Para que yo les diga a ellos del Dios que me envió. Porque seguramente ellos lo van a... Pues diles que yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, verso 15. Jehová el Dios, es decir, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál nombre? Yo soy. El yo soy. Y esa palabra yo soy significa el que existe por sí mismo. Pero estas palabras trataban de darle a entender a Moisés, número uno, que ya conocía el nombre verdadero de Dios, y número dos, tenía un respaldo, porque el yo soy iba a estar con él. Entonces, de ahí es donde yo desprendo la enseñanza que voy a estar compartiendo con ustedes. Puede haber parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, pero quiero enseñarle todo lo que tiene que ver con el yo soy, porque ese yo soy voltea las cosas del ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es el menosprecio que sentimos los seres humanos, a veces por nosotros mismos, a veces por los demás, por la obra de Dios. Pero eso cambia mucho cuando hablamos yo soy el Hijo de Dios. Yo soy una criatura de Dios. Yo soy un propósito de Dios. Yo soy, la palabra yo soy, tú te vas a dar cuenta lo grande que es aprender a conocer al yo soy y saber que ese yo soy te va a liberar de tantas cosas. Y esa es la enseñanza que tengo para ti en estos días, que voy a empezar a compartir los yo soy del Antiguo Testamento y los yo soy del Nuevo Testamento, tratando de explicarte muchas cosas para que aprendamos a entender y a comprender más quién es Dios en realidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias por suscribirse al canal. Dele like a la campanita para que le llegue el contenido, y seguiré tratando este tema hasta que termine lo que tiene que ver con el yo soy de parte de Dios. Saludes a la familia Jiménez
Donde quiera que se encuentren, los amo.